Cuando mi propia hija me escupió en la cara y me gritó «fracasada de mierda» frente a todos sus amigos, supe que había llegado el momento de mostrarles quién soy realmente. Suscríbete ahora porque lo que viene a continuación cambiará completamente tu perspectiva sobre esta historia. Déjame contarte algo que nunca pensé que tendría el valor de admitir. Estoy aquí, sentada en mi Mercedes-Benz último modelo, mirando la casa donde viví durante 15 años como una sombra de mí misma, y por primera vez en décadas estoy sonriendo de verdad. Pero antes de continuar, necesitas entender cómo llegué hasta este momento. Era un sábado por la tarde cuando todo cambió para siempre. Yo acababa de llegar de mi segundo trabajo. Sí, trabajaba en 2 lugares para mantener el nivel de vida que mi familia creía merecer. Cuando encontré a mi hija Andrea con sus amigas en la sala, tenía 18 años, acababa de graduarse, y yo había estado ahorrando cada centavo durante meses para darle la fiesta de graduación que tanto quería. «Mami, ¿puedes traernos algo de beber?», me pidió sin siquiera mirarme, como si fuera la empleada doméstica. Cansada como estaba, fui a la cocina y preparé jugos frescos para todas. Cuando regresé, escuché que una de sus amigas comentaba sobre los autos lujosos que había visto en el estacionamiento del colegio. «¡Ay! ¿Cómo me gustaría tener una mamá exitosa como la de Sofía?», dijo una de ellas. Su mamá tiene su propia empresa y le compró un BMW para su cumpleaños. Fue entonces cuando mi hija, mi propia sangre, la niña por la que había sacrificado todo, volteó hacia mí con una mirada de desprecio que nunca olvidaré y pronunció las palabras que cambiaron mi vida para siempre. Pues yo tengo la mala suerte de tener una fracasada de mierda como madre. Miren nada más cómo está vestida. Parece una sirvienta. Me da vergüenza hasta decir que es mi mamá. Sus amigas se quedaron en silencio incómodo. Yo me quedé ahí parada, sosteniendo la bandeja con los jugos, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi corazón como un puñal. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras. Fue darme cuenta de que yo había permitido que esto sucediera. Durante años me había escondido detrás de una máscara de humildad, trabajando como una esclava, fingiendo ser alguien que no era. Todo por un amor que nunca fue correspondido. Esa noche, cuando todos durmieron, me senté en la cocina y por primera vez en 15 años marqué un número que tenía guardado en mi memoria. El de mi antiguo socio comercial, Eduardo Martínez, uno de los hombres más ricos de la ciudad. «¿Andrea?», contestó sorprendido. Era mi verdadero nombre, no Ana como me habían conocido durante todos estos años. «Sí, Eduardo, soy yo. Creo que es hora de que regrese». Lo que mi familia no sabía es que yo no era la mujer fracasada que creían. Antes de conocer a mi esposo, era dueña de una cadena de boutiques de lujo y tenía inversiones millonarias. Pero cuando me enamoré, decidí esconder mi verdadera identidad porque quería ser amada por quien era, no por lo que tenía. Qué tonta fui al pensar que el amor verdadero requería que me disminuyera a mí misma. Ahora, mientras veo las luces de mi antigua casa encenderse, sé que ha llegado el momento de que mi familia conozca a la verdadera Andrea Valdés. La mujer que construyó un imperio antes de los 30 años. La mujer que decidió enterrar su éxito por amor y que ahora está lista para desenterrarlo por dignidad. Mañana por la mañana, cuando toque esa puerta, no seré la misma mujer que salió llorando hace 3 días. Seré la mujer que siempre debí ser. Y esta vez, yo seré quien sonríe al final. Necesito contarte quién era yo antes de convertirme en la mujer invisible que mi familia conoció. Mi nombre real es Andrea Valdés, no Ana Morales como me presenté durante todos estos años. Nací en una de las familias más influyentes de la ciudad. Mi padre, Roberto Valdés, era dueño de 3 cadenas hoteleras y mi madre, Elena Santamaría, provenía de una dinastía de comerciantes textiles que controlaba gran parte del mercado nacional. Desde pequeña, fui educada para dirigir empresas. A los 12 años ya asistía a juntas directivas como observadora. A los 16,
mi padre me regaló mi primera empresa, una pequeña boutique en el centro comercial más exclusivo de la ciudad. Para cuando cumplí 20, había convertido esa boutique en una cadena de 8 tiendas. Pero el éxito tenía un precio que no esperaba. Los hombres que se acercaban a mí solo veían cifras en sus ojos. Las amistades eran calculadas y superficiales. Cada sonrisa escondía una agenda oculta. Cada invitación tenía un segundo propósito. Recuerdo vívidamente la noche en que decidí cambiar mi vida. Estaba en una gala benéfica, rodeada de lujo y aduladores, cuando escuché a 2 hombres hablando sobre mí en el bar. «Andrea Valdés es una buena inversión», decía uno. «Cásate con ella y nunca tendrás que trabajar otro día en tu vida». «Pero es tan fría», respondió el otro. «Todas esas millonarias son iguales. Solo piensan en números y contratos». Esa noche tomé la decisión más tonta de mi vida. Desaparecería del mundo empresarial por un tiempo y buscaría el amor verdadero, siendo una mujer común y corriente. Guardé toda mi documentación empresarial en una caja fuerte. Dejé mis empresas bajo administración de Eduardo Martínez, mi socio más confiable, y me mudé a un barrio de clase media con una nueva identidad. Ana Morales, secretaria ejecutiva. Conseguí trabajo en una oficina contable pequeña. Renté un apartamento modesto y por primera vez en mi vida experimenté lo que era vivir con un presupuesto limitado. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Fue en esa oficina donde conocí a Miguel, mi futuro esposo. Era contador, tenía una sonrisa honesta y hablaba de sus sueños con una pasión que me cautivó. No sabía nada sobre mi pasado real y por primera vez alguien me miraba por quien yo era como persona, no por mi cuenta bancaria. Nuestro noviazgo fue hermoso. Íbamos a restaurantes económicos, paseábamos por parques públicos, veíamos películas en su apartamento pequeño pero acogedor. Él trabajaba arduamente para impresionarme con pequeños detalles. Flores silvestres, cartas escritas a mano, cenas caseras preparadas con tanto amor que sabían mejor que cualquier platillo de restaurante 5 estrellas. Cuando me propuso matrimonio, lo hizo con un anillo modesto que había comprado con sus ahorros de 6 meses. Me arrodillé y lloré. No por el anillo, sino por la pureza de ese momento. Finalmente había encontrado lo que había buscado toda mi vida. Amor auténtico. Pero mantener mi secreto se volvió más complicado cuando nació Andrea, mi hija. Miguel soñaba con darle todo lo que nunca había tenido. Y yo lo veía trabajar doble turno, sacrificándose hasta el agotamiento. Muchas noches lo encontraba dormido en su escritorio, rodeado de facturas y calculando cómo pagaríamos los gastos del bebé. Mi corazón se partía viendo su esfuerzo cuando yo sabía que con una sola llamada telefónica podría resolver todos nuestros problemas financieros. Pero tenía miedo. Miedo de que si descubría mi verdadera identidad, dudaría de los motivos de nuestro matrimonio. Miedo de que pensara que lo había engañado. Miedo de perder lo único real y genuino que había encontrado en mi vida. Así que continué con mi doble vida. De día, era Ana Morales, la esposa dedicada que trabajaba para ayudar con los gastos familiares. De noche, cuando todos dormían, revisaba discretamente mis inversiones desde una laptop que había comprado sin que Miguel lo supiera. Mis empresas continuaban creciendo bajo la administración de Eduardo. Cada mes, las ganancias se acumulaban en cuentas bancarias que mi familia nunca supo que existían. Era millonaria viviendo como una mujer de clase trabajadora, y con cada año que pasaba, mantener esa mentira se volvía más pesado. Durante 15 años mantuve esa farsa, creyendo que estaba protegiendo el amor de mi familia. Ahora entiendo que lo único que logré fue crear la base para mi propia humillación. El día de mi boda debería haber sido el más feliz de mi existencia, pero recuerdo vívidamente el momento en que casi arruiné todo por querer ser honesta. Estábamos en la iglesia pequeña que Miguel había elegido, una ceremonia íntima con apenas 30 invitados. Yo llevaba un vestido sencillo que había comprado en una tienda departamental.
cuando por años había usado exclusivamente diseñadores europeos. Mientras caminaba hacia el altar, vi los ojos brillantes de Miguel y casi se me escapa la verdad. «Miguel», susurré cuando llegué a su lado. «Necesito decirte algo importante antes de que...» «Shh», me interrumpió dulcemente. «Lo único importante es que te amo, Ana. Nada más importa». Esas palabras sellaron mi destino. Decidí que mantendría mi secreto por el bien de nuestro amor. Los primeros años fueron mágicos. Vivíamos en un apartamento de 2 habitaciones que Miguel había conseguido con un préstamo que tardaría 10 años en pagar. Yo fingía que cada peso importaba, que cada gasto debía ser calculado cuidadosamente. Veía a mi esposo levantarse a las 5 de la mañana para ir a trabajar y regresar a las 9 de la noche, exhausto pero siempre con una sonrisa para mí. Cuando nació nuestra hija, Miguel lloró de emoción y me prometió que trabajaría el doble para darle la mejor vida posible. «Nuestra princesa tendrá todo lo que yo nunca tuve», me decía mientras la mecía en sus brazos. Esas noches, después de que él se dormía agotado, yo me quedaba despierta calculando cuánto dinero necesitaríamos para la universidad de nuestra hija, para una casa más grande, para todas las comodidades que Miguel soñaba proporcionarnos. La ironía me carcomía. Yo tenía más que suficiente para cumplir todos sus sueños, pero no podía decirle sin destruir los cimientos de nuestra relación. Decidí ayudar de maneras sutiles. Conseguí trabajos de medio tiempo que pagaban sorprendentemente bien. Inventé bonificaciones inesperadas y pequeños golpes de suerte que aliviaran nuestras cargas financieras sin despertar sospechas. «Ana, tienes una suerte increíble con estos trabajos», me decía Miguel cuando yo llegaba con noticias de otro aumento o bonificación especial. «Parece que tienes un talento natural para los negocios». Si tan solo supiera cuán natural era ese talento. Cuando Andrea cumplió 5 años, Miguel decidió que era hora de comprar nuestra primera casa. Pasamos meses buscando algo dentro de nuestro presupuesto, visitando propiedades modestas en barrios alejados del centro. Yo sonreía y asentía, fingiendo que esas casas pequeñas con jardines diminutos eran todo lo que podríamos aspirar. Pero una tarde, mientras Miguel trabajaba, conduje hasta mi antigua zona residencial. Las mansiones donde había crecido seguían ahí, imponentes y hermosas. Me estacioné frente a una casa particular que siempre me había fascinado. Tenía un jardín enorme, piscina y la arquitectura más elegante de toda la calle. Para mi sorpresa, había un letrero de «Se vende» en el jardín. Esa misma semana, usando una de mis identidades empresariales, compré la casa. Luego, a través de conexiones que Miguel nunca supo que tenía, organicé que la inmobiliaria le ofreciera un programa especial de financiamiento para familias trabajadoras. El precio se redujo milagrosamente a algo que podíamos permitirnos con nuestros ingresos declarados. «Ana, no puedo creerlo», me dijo Miguel cuando firmamos los papeles. «Esta casa está muy por encima de nuestras posibilidades, pero el banco aprobó nuestra solicitud. Dicen que calificamos para un programa gubernamental especial». Yo solo sonreí y le dije que habíamos tenido mucha suerte. Mudarnos a esa casa fue agridulce. Por un lado, finalmente Andrea tendría el espacio que merecía. Por otro, cada día que pasaba en esos pasillos que había comprado con mi propio dinero, manteniendo la mentira de que era un milagro financiero, me carcomía por dentro. Miguel trabajaba aún más duro, convencido de que tenía que estar a la altura de nuestra nueva situación económica. Tomó un segundo trabajo los fines de semana y estudió contabilidad avanzada por las noches para conseguir mejores oportunidades laborales. «Tengo que asegurarme de que nunca perdamos esta casa», me decía mientras estudiaba hasta altas horas. «Andrea merece crecer aquí y tú mereces tener un hogar hermoso después de todos tus sacrificios». Esas palabras me destrozaban. Él creía que yo era la que hacía sacrificios, cuando en realidad era él quien se mataba trabajando para mantener un nivel de vida
que yo podría haber proporcionado sin esfuerzo. Así comenzaron los años más complicados de mi matrimonio. Vivir en una mentira que cada día se hacía más grande y más difícil de mantener. Los siguientes 10 años de mi vida fueron una actuación constante que me consumió el alma poco a poco. Cada mañana me levantaba a las 5:30 para preparar el desayuno perfecto para mi familia. Miguel salía corriendo hacia su trabajo principal, mientras yo alistaba a Andrea para el colegio. Luego corría hacia mi propio empleo, donde interpretaba el papel de Ana Morales, la secretaria eficiente que luchaba por llegar a fin de mes. Pero las noches eran diferentes. Cuando todos dormían, me convertía nuevamente en Andrea Valdés por unas pocas horas. Revisaba mis inversiones desde una computadora portátil escondida en el sótano. Tomaba decisiones multimillonarias por videollamadas silenciosas y manejaba un imperio empresarial que había crecido exponencialmente durante mi ausencia. Eduardo me mantenía informada sobre cada movimiento. Tus boutiques han expandido a nivel internacional. Me susurraba durante nuestras llamadas nocturnas. Tienes ofertas de franquicia en 12 países. Andrea, eres oficialmente una de las mujeres más ricas del continente, y nadie lo sabe. La ironía era devastadora. Durante el día contaba monedas para comprar los útiles escolares de mi hija. Durante la noche, aprobaba inversiones que generarían más dinero del que mi familia podría gastar en toda una vida. Andrea crecía rápidamente y con cada año que pasaba, sus demandas aumentaban. Quería la ropa que usaban sus compañeras de clase, los zapatos de marca, el teléfono más reciente. Miguel se desvelaba haciendo trabajos freelance para poder complacerla, y yo fingía preocupación por nuestro presupuesto, mientras secretamente transfería fondos para cubrir esos gastos inesperados. Mami, todas mis amigas van a ir al campamento de verano en Europa, me dijo Andrea cuando cumplió 14 años. Cuesta $5.000, pero Sofía dice que su papá no dudó ni un segundo en pagarle. Vi cómo Miguel palideció cuando escuchó la cantidad. Esa noche lo encontré en la cocina, calculando en una servilleta cómo podrían conseguir ese dinero. Trabajaría turnos dobles durante 6 meses, vendería su auto, pediría préstamos. No te preocupes, mi amor, le dije, aunque mi corazón se partía viendo su angustia. Tal vez pueda conseguir algunos trabajos extra de fin de semana. Al día siguiente, milagrosamente, recibí una llamada de mi jefe ficticio, ofreciéndome un proyecto especial que pagaría exactamente la cantidad que necesitábamos. Andrea pudo ir a su campamento. Miguel se sintió aliviado, y yo continué construyendo la mentira que nos mantenía unidos. Pero los sacrificios reales no eran financieros, eran emocionales. Renuncié a mi identidad completamente. Las reuniones de padres de familia me torturaban porque tenía que fingir no entender conceptos de negocios que había dominado desde adolescente. Cuando los maestros hablaban sobre proyectos de emprendimiento estudiantil, me mordía la lengua para no revelar los conocimientos que podrían haber convertido a Andrea en la estudiante más exitosa de su generación. Su hija tiene potencial para los negocios, me dijo una vez la profesora de economía, pero necesita ejemplos cercanos. Quizás usted o su esposo podrían... Nosotros solo somos trabajadores comunes. Interrumpí rápidamente. No sabemos nada de eso. La maestra asintió comprensivamente, mientras yo moría por dentro sabiendo que estaba limitando el crecimiento de mi propia hija. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Andrea quería ir a centros comerciales donde yo había comprado durante años, restaurantes donde era conocida, lugares donde corrían el riesgo de que alguien me reconociera. Desarrollé una habilidad increíble para evitar encuentros casuales, cambiando rutas, sugiriendo actividades en zonas donde jamás había frecuentado durante mi vida anterior. Miguel, por su parte, se volvía cada vez más ambicioso. «Ana, he estado pensando», me dijo una noche después de cenar. «Quiero poner mi propio despacho contable. Tengo varios clientes que estarían dispuestos a seguirme. Podríamos tener una vida mejor».
La emoción en sus ojos me llenó de culpabilidad. Él soñaba con generar apenas una fracción de lo que yo ganaba en un mes. Pero su sueño era legítimo, construido con esfuerzo y dedicación. Necesitaríamos un préstamo inicial, continuó. Unos $30,000 para el local, equipo y capital de trabajo para los primeros meses. Esa cantidad representaba lo que mis empresas generaban en un día, pero para él era una montaña imposible de escalar. Trabajaremos juntos para conseguirlo, le prometí, sabiendo que, mágicamente, encontraríamos la manera de obtener ese préstamo. Y así fue. A través de contactos empresariales que oficialmente no tenía, Miguel obtuvo financiamiento con condiciones que cualquier banco calificaría de imposibles. Su despacho prosperó rápidamente, sus clientes lo recomendaban, y por primera vez en años, vi genuina felicidad en su rostro. «Ana, lo logramos», me dijo el día que firmó su primer contrato grande. «Finalmente podremos darle a Andrea todo lo que merece». Si tan solo supiera que Andrea ya lo tenía todo, pero que yo había decidido mantenerlo oculto tras años de mentiras bien intencionadas. Todo comenzó a cambiar cuando Andrea cumplió 15 años y empezó a comparar nuestra vida con la de sus compañeras de clase. El primer incidente que recuerdo vívidamente fue durante su fiesta de 15 años. Habíamos ahorrado durante meses para organizarle una celebración digna. Miguel trabajó turnos extra, yo tomé proyectos adicionales de fin de semana, y finalmente logramos rentar un salón pequeño pero elegante en el centro de la ciudad. La decoración era hermosa, la comida deliciosa, y habíamos contratado un DJ que tocaba toda la música que Andrea quería. Pensé que estaría feliz, orgullosa de ver cómo sus padres se habían esforzado por hacer su día especial. Pero cuando llegaron sus amigas, todo cambió. «Ay, Andrea, qué lindo tu salón», comentó Sofía, aunque su tono sugería todo lo contrario. «Es íntimo. Sí, es pequeñito pero acogedor», añadió otra de sus amigas mirando alrededor con cierta lástima. Vi cómo el rostro de mi hija se transformó. La alegría se desvaneció y fue reemplazada por vergüenza. Durante toda la fiesta, Andrea evitó presentarnos a algunos de sus compañeros, especialmente a aquellos que claramente provenían de familias acomodadas. Esa noche, cuando llegamos a casa, Andrea explotó por primera vez. «¡Fue humillante!», gritó tirando sus zapatos al suelo. «Todos mis amigos han tenido fiestas en hoteles 5 estrellas, con orquestas completas, con fotógrafos profesionales. ¿Y yo qué? Un saloncito barato y un DJ que ni siquiera tenía el equipo completo». Miguel palideció. «Hija, hicimos todo lo que pudimos. Trabajamos muy duro para...» «Exacto. Ese es el problema», lo interrumpió con una crueldad que no había visto en ella antes. «Otros padres no tienen que trabajar muy duro para darle una fiesta decente a sus hijos. Otros padres simplemente pueden». Esas palabras me atravesaron como dagas. En ese momento pude haberle dado la fiesta más espectacular de toda la ciudad, pero había elegido mantener nuestra farsa familiar. A partir de ese día, los comentarios hirientes se volvieron constantes. «Mamá, ¿por qué no puedes conseguir un trabajo mejor?», me preguntó un día mientras desayunábamos. «La mamá de Carla es gerente de una empresa y gana el triple que tú. ¿Por qué vivimos en esta casa cuando podríamos vivir en un apartamento moderno como el de mis amigas?», se quejaba otro día. «Este lugar es viejo y anticuado». Lo más doloroso era ver cómo trataba a Miguel. Mi esposo, que había sacrificado su salud trabajando para darle todo, se convirtió en objeto de sus críticas constantes. «Papá, ¿cuándo vas a expandir tu negocio?», le decía durante las cenas. «El papá de Mónica tiene 3 oficinas y acaba de comprarse una camioneta del año». Miguel intentaba explicarle sobre responsabilidad financiera, sobre construir un negocio sólido paso a paso. Pero Andrea lo miraba con hastío, como si estuviera escuchando excusas de alguien sin ambición. La situación empeoró cuando Andrea entró a la preparatoria. Sus nuevas compañeras pertenecían a familias aún más pudientes
y las comparaciones se volvieron despiadadas. ¿Sabían que Carolina se va de vacaciones a París este verano?, anunció un día durante la comida. Sus papás le compraron un guardarropa completo en las boutiques más caras de la ciudad. Debe ser hermoso poder permitirse esos lujos, comenté cuidadosamente. Sí, debe serlo, respondió con sarcasmo. Pero supongo que nosotros nunca lo sabremos, ¿verdad? Miguel dejó caer su tenedor. Andrea, no hables así a tu madre. Ella trabaja muy duro. Todos trabajamos muy duro, explotó. Pero algunos trabajan de manera más inteligente. Miren a los padres de mis amigas. Tienen empresas exitosas, inversiones, propiedades. No pasan la vida contando centavos. Salió de la cocina dando un portazo, dejándonos en silencio. Miguel me tomó la mano. «No le hagas caso», me susurró. «Es un adolescente. Ya se le pasará». Pero yo sabía que no se le pasaría. Cada día que mantenía mi secreto, cada día que permitía que mi hija nos viera como padres limitados, estaba alimentando un monstruo de resentimiento que eventualmente nos devoraría. Las cosas empeoraron cuando Andrea comenzó a salir con compañeros de familias adineradas. Llegaba a casa hablando de restaurantes exclusivos, clubes privados, viajes de fin de semana a casas de playa que nosotros obviamente no podíamos costear. Rodrigo me invitó a acompañar a su familia a Cancún el próximo mes, anunció un viernes. Sus papás dijeron que no hay problema con pagar mis gastos. No puedes aceptar eso, le dije firmemente. No está bien que otra familia pague por tus vacaciones. ¿Y por qué no?, me desafió. ¿Acaso nosotros podemos pagarlas? ¿Cuándo fue la última vez que fuimos de vacaciones a algún lugar decente? Miguel intentó mediar. Podríamos planear un viaje familiar para el verano. Algo dentro de nuestras posibilidades. Andrea lo miró con desdén absoluto. ¿Un viaje familiar? ¿A dónde, papá? ¿A la playa pública más cercana? ¿A quedarnos en un hotel de segunda categoría? Esa noche, por primera vez en años, lloré en silencio mientras Miguel dormía. Mi hija se estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, alguien cruel y materialista, y yo tenía el poder de cambiar toda esa situación, pero había elegido mantener una mentira que nos estaba destruyendo desde adentro. El momento que cambió mi percepción para siempre llegó de la manera más inesperada, a través de una conversación telefónica que nunca debí haber escuchado. Era un martes por la tarde. Había regresado temprano del trabajo porque tenía dolor de cabeza. Al entrar a casa, escuché la voz de Andrea hablando por teléfono en su habitación. Su puerta estaba entreabierta y, sin intención de espiar, sus palabras llegaron hasta mí con una claridad devastadora. «No, Sofía, no puedo ir al spa contigo el sábado», decía con tono molesto. «Mis padres no me van a dar el dinero. Son unos tacaños miserables». Me quedé paralizada en el pasillo. Sofía debía haber dicho algo porque Andrea continuó. «Te juro que me da vergüenza. Imagínate, mi papá maneja un auto del 2010 y mi mamá se viste como si comprara su ropa en el mercado de pulgas. A veces pienso que me adoptaron porque no puede ser posible que sea hija de dos fracasados así». Cada palabra era una puñalada directa al corazón. Pero lo peor aún estaba por llegar. Lo más patético es que mi mamá se cree muy trabajadora y sacrificada. Por favor, cualquier persona con 2 dedos de frente ya habría encontrado la manera de prosperar. Ella sigue siendo secretaria después de 15 años. 15 años, Sofía. ¿Te imaginas el nivel de mediocridad? Tuve que apoyarme contra la pared para no caerme. Mi propia hija, la niña por la que había renunciado a mi identidad, me estaba destrozando con una frialdad que no creía posible. Pero Andrea no había terminado. Y mi papá no se queda atrás. Su gran negocio de contabilidad apenas le da para pagar las cuentas básicas. Mis amigas me preguntan qué hacen mis padres y yo ya no sé qué inventarles. Es humillante. Sofía debió haberle preguntado algo sobre planes futuros, porque Andrea respondió: «Ya tengo todo planeado. En cuanto termine la preparatoria,
Me voy a conseguir un novio con dinero. No pienso terminar como mi mamá, dependiendo de un hombre que no puede ni siquiera mantener a su familia decentemente. Esa fue la gota que derramó el vaso. Salí de casa sin hacer ruido y manejé durante horas, llorando hasta quedarme sin lágrimas. Esa noche, durante la cena, Andrea actuó como si nada hubiera pasado. Me sonrió dulcemente y me pidió que le ayudara con su tarea de matemáticas. «Gracias, mami», me dijo cuando terminamos. «Eres la mejor». La hipocresía me revolvió el estómago. ¿Cómo podía hablar tan horrible de mí unas horas antes y ahora actuar como la hija amorosa? Pero mis descubrimientos no terminaron ahí. Una semana después, mientras limpiaba la oficina de Miguel, encontré su teléfono abierto con una conversación de WhatsApp que cambió mi mundo completamente. Era un chat grupal llamado Los Compadres, donde Miguel hablaba con sus amigos más cercanos. Al ver mi nombre mencionado no pude evitar leer. «¿Cómo van las cosas en casa, Miguel?», había preguntado uno de sus amigos. «Complicadas, hermano. Ana está cada vez más exigente con los gastos de la casa y Andrea siempre quiere más cosas. A veces siento que trabajo como un esclavo y nunca es suficiente». Mi corazón se aceleró. ¿Exigente? ¿Cuándo había sido exigente con los gastos? Otro amigo respondió: «Las mujeres nunca entienden lo duro que es generar dinero. Siempre quieren más y más». Y entonces llegó la respuesta de Miguel que me destrozó. «Lo peor es que Ana no aporta gran cosa financieramente. Su sueldo de secretaria apenas cubre los gastos menores, pero actúa como si fuera una gran contribución. Y no te digo nada de sus ideas sobre mejorar nuestro estilo de vida. No tiene ni idea de lo que cuesta mantener una familia». Seguí leyendo con horror creciente. Andrea se está volviendo igual que su mamá. Ayer me pidió dinero para unos zapatos de marca diciendo que todos sus amigos los tienen. No sé de dónde sacan esas expectativas irreales. Tal vez deberías poner límites más claros, sugirió otro amigo. Ya lo intento, pero Ana siempre me dice que Andrea merece tener las mismas oportunidades que sus compañeras. Es fácil decirlo cuando no eres tú quien tiene que trabajar 60 horas a la semana para pagarlo. Cerré el teléfono con las manos temblando. Durante años, había creído que Miguel y yo éramos un equipo. Había trabajado incansablemente. Había contribuido con cada peso que podía, sin despertar sospechas. Y él me veía como una carga económica. Pero el golpe final llegó esa misma tarde. Regresé a casa más temprano de lo usual y escuché voces en la cocina. Era Miguel hablando con Andrea. «Tu mamá a veces no entiende cómo funciona el mundo real», le estaba diciendo. «Cree que el dinero crece en los árboles». «Lo sé, papá», respondió Andrea. «A veces me pregunto cómo dos personas tan diferentes se casaron. Tú al menos tienes ambición y trabajas duro. Ella parece conformarse con la mediocridad». Miguel suspiró. «No hables así de tu madre, Andrea. Ella hace su mejor esfuerzo». «Su mejor esfuerzo no es suficiente», respondió mi hija con frialdad. «Otras mamás han logrado más con menos. Ella simplemente no tiene lo que se necesita para triunfar». Esa noche, mientras mi familia dormía plácidamente, me senté en el jardín que yo había comprado secretamente y tomé la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Era hora de que conocieran a la verdadera Andrea Valdés. Esa noche cambió todo. Por primera vez en 15 años, dejé de ser Ana Morales y volví a ser Andrea Valdés. Aunque solo por unas horas. Me encerré en el sótano con mi computadora portátil y marqué el número que tenía grabado en mi memoria como un tatuaje invisible. «Eduardo, soy yo». «¿Andrea?» «Dios mío, son las 2 de la madrugada. ¿Estás bien? Necesito que mañana mismo reactives todas mis cuentas principales. Quiero acceso completo a mis empresas, mis inversiones, todo». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Estás segura? Han pasado 15 años. ¿Tu familia?» «Mi familia acaba de enseñarme exactamente lo que piensan de mí. Es hora de que vean quién soy realmente». Eduardo sabía que cuando yo tomaba una decisión,
Era definitiva. Había trabajado conmigo durante suficientes años para reconocer ese tono en mi voz. De acuerdo. Mañana tendrás acceso a todo. Andrea, hay algo que debes saber. Tu patrimonio ha crecido exponencialmente. Eres oficialmente una de las mujeres más ricas del país. Después de colgar, pasé el resto de la madrugada revisando documentos que no había visto en años. Los números eran abrumadores. Mis boutiques se habían expandido a nivel internacional. Mis inversiones en tecnología habían generado ganancias que superaban mis proyecciones más optimistas. Tenía propiedades en 6 países, acciones en las empresas más exitosas del continente y una cuenta bancaria que podría mantener a 1000 familias durante generaciones. Pero lo más importante era el poder. Tenía conexiones con los empresarios más influyentes, políticos de alto nivel, celebridades que compraban exclusivamente en mis tiendas. Era respetada, temida y admirada en círculos donde mi familia ni siquiera sabía que existía. Al amanecer, ya tenía mi estrategia completamente planeada. Primero, necesitaba documentar todo. Durante las siguientes semanas, comencé a grabar conversaciones, tomar capturas de pantalla de mensajes y recopilar evidencia de cada comentario despectivo, cada traición, cada momento de crueldad que había soportado en silencio. Instalé discretamente cámaras de seguridad adicionales en la casa. Algo fácil de justificar como medida de protección, pero que en realidad me permitían capturar las conversaciones privadas donde mi familia hablaba de mí cuando creían que no estaba presente. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, escuché a Andrea hablando con una amiga en su habitación. Honestamente, Carla, a veces pienso que mi mamá tiene algún problema mental. ¿Cómo puede una persona trabajar tanto y lograr tan poco? Es como si fuera alérgica al éxito. Guardé esa grabación junto con las demás. El segundo paso era más delicado. Comenzar a mostrar pequeñas señales de mi verdadera identidad, sin revelar todo de inmediato. Empecé a llegar a casa con regalos promocionales de lugares exclusivos. Un perfume caro que supuestamente había ganado en un sorteo. Una blusa de diseñador que una cliente generosa me había dado. Zapatos de marca que había encontrado en una liquidación increíble. Miguel notó los cambios. «Ana, últimamente traes cosas muy elegantes. ¿Estás segura de que no estás gastando más de lo que deberíamos? Son regalos y oportunidades especiales», le expliqué con una sonrisa inocente. No he gastado ni un peso extra. Lo que no sabía era que cada uno de esos artículos costaba más que su salario mensual, pero para mí representaban apenas centavos de mis ganancias diarias. Andrea reaccionó de manera diferente. En lugar de alegrarse por los golpes de suerte de su madre, parecía molesta. «No entiendo por qué últimamente tienes tanta suerte con esas promociones», me dijo una tarde con suspicacia. «Parece demasiada coincidencia. A veces la vida nos sorprende gratamente», respondí, disfrutando secretamente de su confusión. El tercer paso fue el más satisfactorio. Comenzar a demostrar conocimientos que oficialmente no debería tener. Durante las cenas, cuando Miguel hablaba sobre problemas en su negocio, yo comencé a ofrecer sugerencias intuitivas que resultaban ser increíblemente acertadas. ¿Has pensado en diversificar tus servicios hacia consultoría financiera?, le sugerí una noche. El mercado está creciendo en esa área. Miguel me miró sorprendido. ¿De dónde sacas esas ideas, Ana? Hablas como si fueras una experta en negocios. Leo mucho en Internet durante mis descansos. Mentí parcialmente. Es fascinante aprender sobre diferentes industrias. Cuando sus clientes comenzaron a pedirle exactamente los servicios que yo había sugerido, Miguel empezó a consultar conmigo regularmente sobre decisiones empresariales. «Tienes un instinto increíble para los negocios», me decía maravillado. «Tal vez deberías considerar cambiar de carrera. Si tan solo supiera que había estado en el negocio desde antes de conocerlo». Mientras tanto, establecí contacto con varios de mis antiguos socios
y clientes. La noticia de mi regreso se extendió rápidamente por los círculos empresariales de élite. «Andrea Valdés está de vuelta», me escribió una de mis mejores clientas. «¿Cuándo reabrirás tus boutiques exclusivas? Tengo lista una orden de $50,000 para la nueva temporada». Pero todavía no era el momento. Primero quería que mi familia cavara su propia tumba un poco más profunda. El momento perfecto llegaría pronto. Solo necesitaba esperar a que Andrea cometiera el error final que me daría la justificación perfecta para revelar mi verdadera identidad de la manera más dramática posible. Las siguientes semanas se convirtieron en una operación de inteligencia, donde yo era tanto el espía como el objetivo. Cada día recopilaba más evidencia de la verdadera naturaleza de mi familia, y cada descubrimiento me fortalecía más para lo que estaba por venir. Mi rutina cambió completamente. Durante el día seguía siendo la Ana sumisa que ellos conocían, pero en las madrugadas me transformaba en la estratega implacable que había construido un imperio. Había instalado un pequeño centro de operaciones en el sótano, desde donde coordinaba mis negocios y planificaba mi venganza. La primera revelación importante llegó cuando intercepté una conversación entre Miguel y su hermano Carlos durante una reunión familiar. «Honestamente, Carlos, a veces siento que Ana me está limitando», confesó Miguel mientras tomaban cerveza en el patio. «Cada vez que propongo expandir el negocio o tomar riesgos calculados, ella se pone nerviosa y me llena de dudas. Es típico de las mujeres», respondió Carlos. «No entienden de negocios. Piensan solo en seguridad, no en oportunidades». Miguel asintió. «Lo peor es que Andrea está empezando a darse cuenta. El otro día me preguntó por qué no tengo la ambición de otros padres. Me dolió porque... Tiene razón. Tal vez deberías tomar decisiones sin consultarle tanto a Ana», sugirió Carlos. «A veces los hombres tenemos que proteger a nuestras familias, incluso de sus propios miedos». Esa conversación me reveló algo crucial. Miguel no me veía como una compañera intelectual, sino como un obstáculo para su crecimiento. Durante años había interpretado mi cautela fingida como falta de visión empresarial. Pero la traición más dolorosa la descubrí revisando el teléfono de Andrea una madrugada. Había desarrollado la habilidad de desbloquearlo mientras dormía, una técnica que aprendí observando sus patrones durante semanas. En su chat grupal, Princesas VIP, con sus amigas más cercanas, encontré conversaciones que me helaron la sangre. Sofía: «¿Ya decidiste qué vas a hacer después de graduarte?» Andrea: «Obvio. Voy a conseguir un sugar daddy rico antes de entrar a la universidad. No pienso repetir los errores de mi mamá». Carolina: «¿Tu mamá no trabaja?» Andrea: «Sí, pero es una perdedora total. Imagínate, tiene 45 años y sigue siendo secretaria. No tiene ambición, no tiene clase, no tiene nada. Es el perfecto ejemplo de lo que no quiero ser». Valeria: «Al menos tu papá tiene su propio negocio». Andrea: «Barely. Su empresa es él y 2 empleados más. Mis amigas de otros colegios tienen padres que manejan corporaciones, que tienen yates, que viajan en jets privados. Los míos celebran cuando pueden cambiar el auto cada 5 años». Sofía: «¿No sientes culpa por hablar así de tus padres?» Andrea: «¿Culpa? ¿Por qué?» «Ellos decidieron ser mediocres. Yo no voy a pagar por sus malas decisiones toda mi vida. En cuanto pueda, me alejo de toda esta mediocridad». Cada palabra era una bofetada. Mi propia hija no solo me despreciaba, sino que había planificado abandonarnos tan pronto como encontrara a alguien que le diera el estilo de vida que creía merecer. Pero había más. En conversaciones posteriores, descubrí que Andrea ya tenía candidatos específicos. Andrea: «Rodrigo me invitó al yate de su familia el próximo fin de semana. Sus papás tienen 3 casas y una cuenta en Suiza». Carolina: «¿Te gusta?» Andrea: «No es mi tipo físicamente, pero es perfecto para mi plan. Es tímido, inseguro y está obsesionado conmigo. Sería fácil manejarlo». Valeria:
¿Y si se da cuenta de que solo lo quieres por su dinero? Andrea. Por favor, estos niños ricos son súper ingenuos. Además, una vez que esté dentro de su círculo social, tendré acceso a otros candidatos mejores. La frialdad con la que planificaba manipular a ese joven me recordó dolorosamente a las mujeres que habían intentado cazarme por mi fortuna años atrás. Mi hija se había convertido exactamente en lo que yo había huido. Decidí verificar sus planes siguiéndola discretamente el fin de semana del yate. Contraté a un investigador privado, uno de los mejores del país, que había usado en el pasado para verificar socios potenciales, para que documentara todo. Las fotos que recibí me confirmaron lo peor. Andrea no solo había ido al yate, sino que había jugado perfectamente su papel de novia interesada. Las imágenes la mostraban colgada del brazo de Rodrigo, mirándolo con ojos llenos de una adoración perfectamente actuada. Pero lo más revelador fue un video donde Andrea hablaba por teléfono con Sofía mientras Rodrigo estaba en el baño. «Es más fácil de lo que pensé», susurraba. «Ya está completamente enganchado. Me dijo que me va a presentar a sus padres el próximo mes. Si todo sale bien, para fin de año ya tendré acceso a su cuenta de gastos personales». El investigador también me proporcionó información detallada sobre la familia de Rodrigo. Eran ricos, pero no tanto como Andrea creía. Su fortuna familiar equivalía aproximadamente a lo que yo ganaba en 2 meses. Esa ironía me dio una idea perfecta para mi plan final. Mientras tanto, comencé a sembrar pequeñas semillas de duda en Miguel sobre las verdaderas intenciones de nuestra hija. ¿No te parece extraño que Andrea de repente esté tan interesada en ese chico?, le comenté durante el desayuno. Antes siempre decía que los chicos ricos eran aburridos. Miguel defendió a nuestra hija. Tal vez realmente le gusta. No todos los cambios son por interés. Tienes razón, concordé, sabiendo que pronto tendría evidencia irrefutable de lo contrario. También comencé a documentar sistemáticamente cada lujo que Andrea daba por sentado. La casa que creía que habíamos comprado, con suerte. Los viajes que pensaba que habíamos pagado, con sacrificio. La educación privada que asumía que Miguel había costeado, trabajando día y noche. En realidad, yo había pagado cada peso de esos lujos con dinero que generaba mientras ellos dormían. La fase final de recopilación de evidencias estaba casi completa. Solo faltaba el catalizador perfecto. Un momento tan dramático y cruel que me diera la justificación moral perfecta para revelar todo, sin sentir ni una pizca de culpa. Ese momento llegaría más pronto de lo que imaginaba. El momento que había estado esperando llegó de la forma más cruel e inesperada posible. Era el día de mi cumpleaños número 46. Una fecha que mi familia había olvidado convenientemente durante los últimos 3 años. Esa mañana me levanté como siempre, preparé el desayuno y esperé algún gesto, alguna palabra, cualquier señal de que recordaran que era mi día especial. Nada. Miguel se fue corriendo al trabajo después de tomar su café y Andrea salió hacia el colegio sin siquiera mirarme. Decidí tomarme el día libre del trabajo, algo que nunca hacía, y me fui de compras. Pero no a las tiendas baratas donde supuestamente tenía que comprar. Fui directamente a la boutique más exclusiva de la ciudad, una que casualmente era mía, aunque el gerente era el único que conocía mi verdadera identidad. «Señora Valdés, qué placer verla», me recibió discretamente Roberto, mi gerente de confianza. «¿Cómo podemos atenderla hoy?» «Quiero el vestido más elegante que tengas, Roberto. Y no me importa el precio». Salí de ahí con un vestido de diseñador que costaba más que el salario mensual de Miguel, zapatos italianos hechos a mano y accesorios que podrían haber pagado la matrícula universitaria de Andrea durante un año completo. Cuando llegué a casa, me arreglé como no lo había hecho en años. Me puse el vestido, me maquillé profesionalmente y por primera vez en una década y media, me vi en el espejo y reconocí a la mujer poderosa que había sido. Miguel llegó a casa a las 7 de la noche, como siempre. Al verme se quedó paralizado en la puerta. «Ana,
¿Qué? ¿Te ves diferente? Es mi cumpleaños, Miguel. Pensé que podríamos celebrarlo. Vi cómo su cara se llenó de pánico y culpa. Había olvidado completamente. Dios mío, Ana, lo siento mucho. El trabajo me tiene tan estresado que... ¿Cómo pude olvidar tu cumpleaños? Antes de que pudiera responder, Andrea entró por la puerta principal acompañada de Rodrigo y 3 de sus amigas. Al verme, su expresión cambió de sorpresa a disgusto absoluto. ¿Qué haces vestida así?, me preguntó frente a todos sus invitados. Pareces, no sé, como si fueras a una obra de teatro. Sus amigas se rieron nerviosamente. Rodrigo parecía incómodo. Es mi cumpleaños, hija, le dije suavemente. Solo quería verme bien para... ¿Tu cumpleaños?, me interrumpió con una carcajada cruel. Ay, mamá, ¿de verdad crees que ese vestido te hace ver elegante? Solo logras verte ridícula. Es como ver a una sirvienta tratando de vestirse de reina. El silencio en la sala era ensordecedor. Miguel palideció. Andrea, no le hables así a tu madre, murmuró débilmente. Pero Andrea estaba en racha, alimentada por la presencia de su audiencia. ¿Sabes qué es lo más patético, mamá? Que gastes dinero que no tenemos en un vestido que no te queda, para celebrar un cumpleaños que nadie más considera importante. Sofía intentó intervenir. Andrea, tal vez... No, déjame terminar. Continuó mi hija con una crueldad que me dejó sin aire. Durante años he tenido que soportar la vergüenza de tener una madre tan ordinaria. Mírate, 46 años, ¿y qué has logrado? Nada, absolutamente nada. Se acercó a mí, sus ojos brillando con una maldad que no sabía que poseía. ¿Quieres saber la verdad? Mis amigas me tienen lástima. Sienten pena por mí porque tengo una madre fracasada que nunca va a ser nada en la vida. Una mujer que se conforma con la mediocridad y que arrastra a toda su familia con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran de liberación. Finalmente tenía la justificación perfecta para lo que estaba por hacer. «Andrea, basta ya», gritó Miguel, finalmente encontrando su voz. «Te has pasado de la línea». Pero Andrea no había terminado. Se giró hacia Rodrigo y sus amigas, como si yo no estuviera presente. ¿Ven por qué necesito salir de esta casa lo antes posible? No puedo seguir viviendo con gente que no tiene ambición, que no tiene clase, que no tiene visión. Mi madre es el perfecto ejemplo de todo lo que está mal en este mundo. Luego me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que cambiaron nuestras vidas para siempre. Eres una fracasada de mierda, mamá. Y lo peor es que ni siquiera te das cuenta. Sigues creyendo que mereces respeto cuando la realidad es que no mereces, ni que te dirigamos la palabra. En ese momento, algo se rompió dentro de mí definitivamente. No era dolor lo que sentía. Era una calma fría y calculadora que no había experimentado en años. Me quité lentamente los aretes que me había puesto. Unos diamantes auténticos que valían más que todo lo que Andrea había usado en su vida. Y los coloqué cuidadosamente sobre la mesa. «Tienes razón, Andrea», dije con una voz serena que sorprendió a todos. «Soy una fracasada por haber creído que el amor incondicional podría cambiar el corazón de una serpiente». Me dirigí hacia las escaleras, pero antes de subir, me giré hacia mi hija una última vez. «Pero mañana, querida hija, vas a descubrir exactamente quién es tu madre fracasada. Y créeme, cuando eso suceda, vas a rogarte a ti misma por cada palabra cruel que has pronunciado». Subí a mi habitación, cerré la puerta y por primera vez en 15 años marqué el número de Eduardo sin preocuparme por quién pudiera escucharme. «Eduardo, soy Andrea. Mañana quiero que organices la reunión más importante de mi vida». Esa noche no dormí ni un segundo. A las 5 de la mañana, cuando mi familia aún descansaba después de la humillación que me habían hecho pasar, ya estaba completamente vestida con uno de mis trajes de negocios más elegantes. Uno que había mantenido guardado durante años esperando este momento. Eduardo llegó puntualmente a las 6 de la mañana
en su BMW último modelo. No quise recibirlo en casa. Nos encontramos en un café exclusivo a 10 cuadras de distancia. «Andrea, necesitas ver esto antes de que tomemos cualquier decisión», me dijo entregándome una tablet con documentos financieros actualizados. Los números me quitaron el aliento. Durante mi ausencia del mundo empresarial, mis inversiones se habían multiplicado de manera exponencial. Las boutiques que había dejado bajo su administración ahora tenían presencia en 12 países. Mis acciones tecnológicas habían crecido 1000%. Las propiedades inmobiliarias que poseía se habían triplicado en valor. «Andrea, oficialmente eres la mujer más rica de toda la región», me explicó Eduardo con seriedad. «Tus activos superan los 500 millones de dólares. Tienes más dinero del que podrías gastar en 5 vidas». Me recosté en la silla, asimilando la magnitud de mi fortuna real. La familia que me había tratado como una carga económica durante años había estado viviendo con una de las mujeres más poderosas del continente. «¿Qué hay de mis contactos empresariales?», pregunté. Eduardo sonrió. «Ahí está lo más interesante. Cuando comenzó a circular el rumor de que Andrea Valdés estaba considerando volver al mundo de los negocios, mi teléfono no paró de sonar. Presidentes de corporaciones multinacionales, ministros de economía, celebridades internacionales, todos quieren reunirse contigo». Sacó su teléfono y me mostró una lista interminable de mensajes. «Mira este. El dueño de la cadena hotelera más grande del país quiere una reunión urgente para proponerte una fusión. Este otro es del ministro de Desarrollo Económico, ofreciéndote la presidencia del Consejo Asesor Nacional. Y este...» Eduardo hizo una pausa dramática. «Es del hombre más rico de América Latina, invitándote a ser socia minoritaria en su nuevo proyecto de inversión global». Cada mensaje era una confirmación de mi valor real en el mundo donde realmente pertenecía. Mientras mi familia me veía como una secretaria mediocre, los verdaderos titanes de la industria me reconocían como una igual. «Eduardo, necesito que organices algo muy específico para hoy en la tarde. Dime qué necesitas. Quiero que vengan a mi casa los 5 empresarios más influyentes que conozcas. Los que manejen las fortunas más grandes, los que aparezcan en las portadas de las revistas económicas internacionales. Quiero que lleguen en sus autos más llamativos, con sus asistentes, con toda la pompa que puedan desplegar». Eduardo frunció el ceño. «¿Estás segura? Tu familia... Mi familia va a conocer hoy quién es realmente Andrea Valdés». Pasamos las siguientes 3 horas coordinando la operación. Eduardo contactó a sus redes más exclusivas y, para mi sorpresa, todos aceptaron inmediatamente. La curiosidad por mi regreso era tan grande que estaban dispuestos a cambiar sus agendas millonarias para conocer mis planes. A las 12 del mediodía regresé a casa. Miguel estaba en su oficina trabajando y Andrea había salido con sus amigas. La casa estaba silenciosa, ajena a la revolución que estaba por desatarse. Me encerré en mi habitación y comencé la transformación final. Me puse un vestido negro de diseñador que había costado más que el auto de Miguel. Joyas auténticas que no había usado en años. Maquillaje profesional que realzaba cada uno de mis rasgos. Zapatos italianos hechos a mano. Cuando me miré al espejo, la mujer que vi reflejada no tenía nada que ver con la Ana sumisa que mi familia conocía. Era Andrea Valdés en todo su esplendor. Poderosa, elegante, intimidante. A las 3 de la tarde mi teléfono sonó. «Andrea, ya estamos llegando», me informó Eduardo. «Están conmigo Alejandro Mendoza, presidente de Corporaciones Unidas, Isabela Herrera, dueña de la cadena de joyerías más exclusiva del continente, Ricardo Salinas, magnate inmobiliario, Carmen Delgado, presidenta del conglomerado financiero más grande del país, y Sebastián Torres, heredero del imperio petrolero familiar». Eran nombres que aparecían regularmente en Forbes, personas cuyas decisiones económicas afectaban a millones de empleados, empresarios que manejaban presupuestos mayores que los de algunos países pequeños.
Perfecto. Que aparquen sus autos en la entrada principal de mi casa. Quiero que toda la cuadra los vea. A las 3:30, una caravana de vehículos de lujo se detuvo frente a mi modesta casa de clase media. Un Lamborghini plateado, un Ferrari rojo, un Rolls-Royce negro, un Maserati azul y un Bentley dorado. Cada uno valía más que todo lo que mi familia creía poseer. Vi por la ventana cómo los vecinos comenzaban a salir de sus casas, asombrados por el desfile de lujo que estaba ocurriendo en nuestra tranquila calle residencial. Los 5 magnates bajaron de sus autos vestidos con trajes que costaban más que el salario anual de Miguel. Sus asistentes los acompañaron cargando maletines de piel italiana y tablets de última generación. Eduardo tocó la puerta. Era hora de que mi familia conociera a la verdadera Andrea Valdés. Respiré profundo antes de abrir la puerta. Del otro lado me esperaban las 5 personas más poderosas del mundo empresarial nacional, todas reunidas para rendirme homenaje a la mujer que mi propia familia consideraba un fracaso. «Andrea», me saludó calurosamente Alejandro Mendoza, besando mi mano con el respeto que se le tiene a una reina. 15 años es demasiado tiempo sin la presencia de la empresaria más brillante que he conocido. Isabela Herrera me abrazó como si fuera una hermana perdida. Cuando Eduardo me contó que finalmente habías decidido regresar, cancelé 3 reuniones internacionales. Nada es más importante que este momento. Los invité a pasar a la sala. La misma sala donde apenas 24 horas antes, mi hija me había llamado fracasada de mierda. La ironía era deliciosa. Señores, antes de comenzar, necesito que entiendan que esta reunión tiene un propósito muy particular. Les expliqué mientras tomaban asiento en nuestros muebles de clase media, que ahora parecían ridículamente modestos en contraste con su elegancia. Ricardo Salinas se inclinó hacia adelante. «Andrea, lo que necesites. Tu regreso al mundo de los negocios es lo mejor que le puede pasar a nuestra economía. En realidad», continué, «mi familia no sabe quién soy realmente. Durante 15 años he vivido como Ana Morales, una secretaria común, casada con un contador de clase media. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen Delgado fue la primera en hablar. ¿Me estás diciendo que tu esposo e hija no tienen idea de que eres la Andrea Valdés? ¿La mujer que construyó un imperio antes de los 30 años? Exactamente. Y hoy van a descubrirlo de la manera más impactante posible. Les expliqué mi situación familiar. Cada humillación, cada desprecio, cada momento cruel que había soportado en silencio. Sus expresiones cambiaron de sorpresa a indignación. Sebastián Torres golpeó su puño contra la mesa. «Andrea, ¿cómo permitiste que te trataran así? Tú eres una leyenda en nuestro círculo. Hay universidades que estudian tus estrategias empresariales como casos de éxito. Creí que el amor verdadero valía más que el reconocimiento profesional. Me equivoqué. Eduardo había preparado todo meticulosamente. En la mesa del comedor desplegó contratos millonarios, estados financieros, fotografías de mis propiedades internacionales y documentos que probaban mi verdadera identidad. Andrea posee el edificio más caro del centro financiero», explicó Eduardo a mis invitados, aunque ellos ya conocían mis logros. «Tiene acciones controladoras en 8 empresas que cotizan en bolsa. Sus boutiques de alta costura en París y Milán son frecuentadas por la realeza europea». Isabela añadió: «Los diamantes que uso en mis eventos más exclusivos vienen de sus minas en África. Andrea no solo es rica, es una influencia económica global». Mientras hablábamos, escuché el auto de Miguel llegando a casa. Eran las 5 de la tarde, su horario habitual de regreso. A través de la ventana lo vi estacionarse y notar inmediatamente la caravana de vehículos de lujo ocupando toda nuestra calle. «Perfecto», murmuré. «El espectáculo está a punto de comenzar». Miguel entró por la puerta trasera, como siempre, pero se detuvo abruptamente al escuchar voces desconocidas en la sala. Lo vi acercarse lentamente, probablemente pensando que había alguna reunión del vecindario o algún evento que había olvidado.
Cuando apareció en el marco de la puerta de la sala, su expresión fue indescriptible. Ahí estaba su esposa, mediocre, sentada elegantemente entre 5 personas que claramente pertenecían a un mundo completamente diferente al suyo. ¿Ana?, murmuró confundido. ¿Qué está pasando aquí? Antes de que pudiera responder, Andrea llegó a casa acompañada de Rodrigo. Los escuché entrar por la puerta principal, sus voces alegres deteniéndose bruscamente cuando vieron los autos en la calle. ¿De quién son esos carros?, escuché que Andrea le preguntaba a Rodrigo. «Parecen súper caros». «No tengo idea», respondió el chico. «Tal vez haya algún evento en casa de los vecinos». Cuando entraron a la sala y me vieron sentada con mis invitados, Andrea se quedó completamente paralizada. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Rodrigo, en cambio, reconoció inmediatamente a algunas de las personas presentes. «Dios mío», susurró. «Ese es Alejandro Mendoza. Mi papá siempre habla de él. Es uno de los hombres más ricos del país». Carmen Delgado se levantó elegantemente y se dirigió hacia Miguel con una sonrisa profesional. «Usted debe ser el esposo de Andrea», le dijo extendiéndole la mano. «Es un honor conocer finalmente al hombre que logró conquistar el corazón de la mujer más brillante del mundo empresarial». Miguel la miró sin comprender, estrechando su mano mecánicamente. «¿Andrea?», preguntó confundido. «Mi esposa se llama Ana». La sonrisa de Carmen se amplió. «Oh, creo que hay muchas cosas que usted no sabe sobre su esposa». Andrea finalmente encontró su voz. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas?». Me levanté lentamente, caminé hacia el centro de la sala y los miré a ambos directamente a los ojos. «Miguel, Andrea, hay algo que necesitan saber sobre mí, algo que he mantenido en secreto durante 15 años». Tomé el documento que Eduardo había preparado con mi verdadera identidad y se lo extendí a Miguel. «Mi nombre real no es Ana Morales, es Andrea Valdés. Y la mujer fracasada que ustedes conocen es, en realidad, una de las empresarias más exitosas del continente». El silencio que siguió a mi declaración fue tan profundo que se podía escuchar el latido de mi corazón. Miguel tomó el documento con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada línea como si estuviera leyendo en un idioma extranjero. Esto debe ser una broma», murmuró. Pero su voz se quebró al ver los sellos oficiales, las firmas notariadas, las cifras que no podía procesar. Andrea se acercó a su padre y leyó por encima de su hombro. Su rostro pasó del desconcierto al shock absoluto y finalmente a una palidez que nunca le había visto. Alejandro Mendoza se levantó ceremoniosamente. «Miguel, Andrea, permítanme presentarles formalmente a la señora Andrea Valdés, propietaria de Corporaciones Valdés Internacional, dueña de la cadena de boutiques de lujo más exclusiva del hemisferio e inversionista principal en 18 empresas multinacionales. Mi patrimonio actual», continué con una calma que contrastaba dramáticamente con el caos emocional de mi familia, «supera los $500 millones. Esta casa donde vivimos, que ustedes creen que compramos con suerte, la pagué en efectivo con el dinero que gano en una semana». Isabela Herrera abrió su maletín y sacó fotografías de mis propiedades internacionales. «Esta es la mansión de Andrea en París, valorada en 12 millones de euros. Esta otra es su penthouse en Manhattan, 15 millones de dólares. Y esta», mostró una foto aérea impresionante, «es su residencia privada en la Costa del Sol, con 30 habitaciones y playa privada». Andrea se desplomó en el sofá, su rostro completamente descompuesto. «No puede ser cierto. Tú eres solo una secretaria. Durante 15 años interpreté el papel de secretaria», le expliqué, disfrutando cada segundo de su confusión. «Renuncié a mi identidad real porque creí, ingenuamente, que encontraría amor verdadero siendo una mujer común». Miguel dejó caer los documentos. «Ana, perdón. Andrea, ¿por qué?
¿Por qué nos mentiste durante todos estos años? No les mentí sobre quién era por dentro. Respondí. Les mentí sobre lo que tenía. Quería ser amada por mi corazón, no por mi cuenta bancaria. Pero descubrí algo mucho más doloroso, que incluso sin saber de mi dinero, ustedes no valoraban mi corazón. Ricardo Salinas intervino. Miguel, ¿tiene idea de con quién está casado? Andrea Valdés revolucionó la industria de la moda. Sus estrategias de negocios se estudian en Harvard. Es consultora personal de 3 presidentes de países diferentes. Los viajes familiares que planeábamos y que nunca podíamos costear. Continué. Yo podría haber pagado unas vacaciones de 6 meses en cualquier resort de lujo del mundo. La educación universitaria de Andrea por la que Miguel se desvela trabajando, yo la tengo guardada en una cuenta que genera esa cantidad cada mes en intereses. Carmen Delgado mostró su tablet con movimientos bancarios. Señor Miguel, ¿ve estos depósitos regulares en la cuenta familiar? Esos bonos inesperados y suerte que su esposa siempre tenía no eran casualidades. Era Andrea transfiriendo dinero de sus empresas para mantener el nivel de vida que ustedes consideraban apropiado. La respiración de Miguel se agitó. Entonces, todo este tiempo, cuando yo me mataba trabajando, ¿cuando te matabas trabajando? Lo interrumpí. Yo ganaba en 1 hora lo que tú en un mes. Pero te veía esforzarte tanto, sacrificarte tanto, y pensé que era hermoso. Pensé que ese esfuerzo significaba que me amabas genuinamente. Me dirigí hacia Andrea, que seguía en estado de shock. Ayer me llamaste fracasada de mierda frente a tus amigos. Dijiste que era mediocre, que no había logrado nada en la vida, que te daba vergüenza tenerme como madre. Sebastián Torres mostró una revista internacional donde mi foto aparecía en la portada. Su madre apareció en la portada de Business Week como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. 2 años consecutivos. El vestido que ayer dijiste que me hacía ver ridícula. Continué. Costó $8,000. Los zapatos que consideraste ordinarios, $3,000. Los aretes que me quité después de tus insultos valen más que el auto de tu novio. Rodrigo, que había permanecido callado, finalmente habló con voz temblorosa. Señora, ¿usted es realmente Andrea Valdés? ¿La Andrea Valdés de las revistas de negocios? ¿La misma que tu familia admira tanto? Respondí. La misma que tú considerarías un partidazo, si supieras quién es. Andrea se puso de pie bruscamente, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Mamá, perdón. Señora, yo no sabía. Si hubiera sabido, ¿qué habrías hecho diferente? Le pregunté con dureza. ¿Me habrías respetado solo por mi dinero? ¿Me habrías amado solo por lo que podía comprarte? Eduardo abrió una carpeta final. Andrea, tus abogados ya prepararon los documentos de divorcio y emancipación que solicitaste. Miguel recibirá una compensación generosa, pero deberá firmar un acuerdo de confidencialidad. En cuanto a tu hija, en cuanto a mi hija, continué, tendrá exactamente lo que siempre dijo que quería. Una madre exitosa y rica, pero ya no tendrá el amor incondicional de la madre fracasada que la crió. Miguel se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas. Andrea, podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Ahora que sabemos la verdad, ahora que saben la verdad sobre mi dinero, lo detuve. Miguel, la verdad sobre mi corazón la tuvieron durante 15 años y la despreciaron. Esta casa, esta vida que construimos juntos, todo fue real para mí. Pero para ustedes, yo era solo un obstáculo para sus ambiciones. Me dirigí hacia la puerta, mis invitados siguiéndome elegantemente. «La casa es suya», anuncié. «Está completamente pagada. Miguel, tu negocio tendrá el capital suficiente para expandirse como siempre soñaste. Andrea, tendrás acceso a una cuenta que te permitirá vivir cómodamente mientras decides qué hacer con tu vida». «¿Y tú?», preguntó Andrea entre sollozos.
¿Qué va a pasar contigo? Me giré una última vez hacia la familia que había amado más que a mi propia vida. Yo regreso al mundo donde siempre pertenecí, donde mi valor no se mide por mi capacidad de complacer a personas ingratas, sino por mi habilidad para construir imperios. Caminé hacia el Rolls Royce de Ricardo, que me abrió la puerta como el caballero que era. «Por cierto», dije desde la ventana del auto, «la fracasada de mierda que tanto despreciaron acaba de demostrarles que el verdadero fracaso es no reconocer el tesoro que tienen en casa». Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor a mi antigua familia parada en la entrada, rodeados de lujo que nunca supieron que habían tenido al alcance de sus manos durante 15 años. Por primera vez en década y media, estaba sonriendo de verdad.